El verano hace tiempo que dejó de ser una época estival y de vacaciones y se ha tornado en años recientes en un periodo lleno de amenazas. Olas de calor cada vez más intensas e incendios catastróficos son recurrentes en los meses de verano y la preocupación pública por estas situaciones es cada vez más grande. El cambio climático que cunde a nivel mundial es una amenaza enorme no solo para el desarrollo y el bienestar de Chile, sino para la vida misma en diversas zonas de nuestro país. Además, junto con el surgimiento de este nuevo peligro, todavía permanecen amenazas medioambientales históricas y cíclicas frente a las cuales debemos oponer toda la resiliencia de la que nuestra patria es capaz. Este material existe para concientizar a todos los chilenos de los peligros medioambientales a los que podrían verse expuestos y alentarles a tomar medidas al respecto con la plena conciencia de que como pueblo podemos y debemos ser mejores que cualquier amenaza. Los bomberos luchan para extinguir las llamas. La zona central de Chile es la más afectada del país. En febrero de 2024, Chile se enlutó con una de las tragedias más mortíferas y materialmente devastadoras desde el terremoto de 2010. El incendio que afectó la quinta región de Valparaíso acabó con la vida de más de 120 personas y damnificó a cientos de miles, destruyendo hogares y empresas. Los cerros de Viña del Mar fueron un escenario particularmente dramático de la catástrofe, pues los pobladores, muchos de ellos pobres, se aferraban a sus pocas pertenencias materiales porque la perspectiva del desamparo y la pobreza extrema les resultaba casi o incluso más aterradora que la de morir en un incendio. El combate al siniestro fue difícil y la gestión de crisis de las autoridades fue fuertemente criticada por su inefectividad. Esto ha llevado a un aumento de la preocupación pública sobre la vulnerabilidad del territorio y la población frente a los llamados mega incendios y la capacidad del Estado para responder de forma efectiva tanto durante como después de la crisis. Las investigaciones posteriores al incendio de 2024 en la quinta región llegaron a la conclusión de que estos fueron en su mayoría causados de formas accidentales e intencionales. A conclusiones similares llegaron las investigaciones sobre siniestros en lugares de años anteriores, como el mega incendio de Ñuble en 2023 o los mega incendios del Maule de 2017. Respecto a los incendios accidentales, estos se producen por el desecho de basura incandescente en lugares altamente inflamables, como una colilla de cigarro en un pastizal. También pueden surgir por el mal apagado de fogatas, parrillas o quemas de basura o el abandono de algún artículo eléctrico. Si bien estas malas prácticas son fáciles de prevenir, la irresponsabilidad e indiferencia de algunos es mayor que su sentido común o su empatía, por lo que siempre es necesario fortalecer la conciencia social de que los espacios de Chile son de todos y todos tenemos el deber de cuidarlos. Sin embargo, el panorama de precauciones cambia respecto de los incendios intencionales. La criminología establece que las motivaciones principales para generar un incendio son la piromanía y, en los casos más oscuros, intereses económicos como la destrucción de una propiedad para el cobro fraudulento de seguros. Ambas prácticas han sido detectadas en los megaincendios de los últimos 10 años, como en el megaincendio del Maule, donde los propietarios privados ordenaron la quema ilegal de hectáreas en el fondo de los alerces para cobrar el seguro sobre la propiedad. Esta actividad criminal y fraudulenta produjo la destrucción del pueblo aledaño de Santa Olga y la muerte de casi 40 personas inocentes, sin contar la destrucción de decenas de miles de hectáreas y junto con ellas el sustento de miles de familias campesinas. En este último caso, las regulaciones estatales y la vigilancia ciudadana son muy importantes para evitar que la falta de escrúpulos de unos pocos acabe con la vida y el hogar y el sustento de muchos. Aunque no lo parezca, el cuidado del medio ambiente y las prácticas económicas sostenibles dificultan la aparición de los megaincendios. En el megaincendio de Ñuble de 2023, por ejemplo, las zonas con mayor biodiversidad, que no tenían intervención previa de empresas forestales, resistieron mucho mejor el asedio de las llamas que aquellos terrenos intervenidos por plantaciones. La razón es tan sencilla como primordial. La mayor presencia de agua en forma de humedales, napas subterráneas y lagunas evita de forma natural la propagación del fuego.
Este hecho nos invita a darnos cuenta de que en un mundo en calentamiento global, las formas sustentables de vida no son un mero eslogan de capitalismo verde, sino una condición necesaria para proteger la vida y el desarrollo de la humanidad en un planeta cada vez menos habitable. Durante décadas de adoctrinamiento neoliberal y sobre la base de una cultura terrateniente, los chilenos hemos sido falsamente convencidos de que nuestro país es incapaz de desarrollar una economía productiva y competitiva en armonía con el rico entorno natural nacional. El actual panorama de crisis climática debe alentarnos como pueblo a demostrar lo contrario, de que como chilenos podemos y debemos construir una economía próspera sobre la base de una buena relación con la tierra que nos da la vida, de que no dependemos de la mediocridad terrateniente ni de la irresponsable explotación forestal para ser un país con una industria y un mercado agrícola sano, fuerte y productivo. Como país tenemos la fuerza de trabajo, las instituciones, la tecnología y sobre todo la tierra para construir un porvenir salvaguardado de la hostilidad climática y sus catástrofes. Está comenzando a temblar súper fuerte, súper fuerte. Está muy bien. Cuando pensamos en amenazas medioambientales, no siempre pensamos en los terremotos. Sin embargo, el eterno enemigo de Chile es una consecuencia de la compleja geología nacional y por lo tanto una condición material estructural que influye en nuestro desarrollo económico y bienestar. A diferencia de los megaincendios, los terremotos no tienen culpables ni forma de ser prevenidos. De hecho, ni siquiera con nuestra experiencia habitando uno de los países más sísmicos del mundo, podemos predecir con exactitud cuándo se moverá la tierra bajo nuestros pies. Si bien en la actualidad tenemos como país una buena resiliencia frente a los terremotos, a tal punto de que son objeto de vanagloria popular, lo cierto es que para alcanzar este estado, nuestros antepasados tuvieron que transitar por décadas e incluso siglos de sometimiento bajo estas fuerzas de la naturaleza. Los ancestrales pueblos originarios temían y hasta veneraban a los terremotos por su avasalladora fuerza destructiva que despertaba volcanes y cambiaba el curso de los ríos. Con la llegada de la colonización española y la urbanización de los asentamientos humanos, las consecuencias de la actividad sísmica se hicieron más notorias y las constantes destrucciones que sufrían las ciudades. Es en el siglo XX chileno cuando el país experimenta un cambio radical en su relación con las fuerzas telúricas que darían como resultado la actual situación de superación sobre los terremotos. En particular, eventos como el terremoto de Chillán de 1938, el más mortífero en la historia de Chile, fomentó la introducción de la tecnología antisísmica en la ingeniería civil, mientras que el terremoto de Valdivia de 1960, el más fuerte registrado en la historia a nivel mundial, puso en práctica la incorporación de las Fuerzas Armadas a las tareas de emergencia como evacuaciones, rescates y reconstrucción de ciudades. Actualmente Chile cuenta con un avanzado desarrollo tanto tecnológico como institucional y cultural para enfrentar las amenazas sísmicas y sus peligros derivados como erupciones volcánicas y maremotos. Sin embargo, por más que el avance del capitalismo, la tierra que nos da la vida siempre está al mando de nuestro destino y sus planes son muy diferentes de los planes humanos. Prueba de ello es la irresponsable política inmobiliaria de las décadas neoliberales que tolera la edificación de viviendas en zonas altamente vulnerables a experimentar consecuencias particularmente graves a raíz de un terremoto. La muestra más sublime y preocupante de esta negligencia es la urbanización de la falla de San Ramón en la región metropolitana de Santiago. A lo largo de más de 30 kilómetros y durante décadas de actividad inmobiliaria privada con el permiso del Estado, ha repletado de comunas densamente habitadas el peligroso terreno sobre la falla geológica que de activarse produciría un sismo capaz de poner en jaque toda la tecnología y cultura antisísmica de la que hacemos gala. Hacia el litoral central el error se repite con la intensa urbanización de las orillas de Valparaíso y Viña del Mar. Se prevé que las costas de esta zona albergan el potencial para generar un megaterremoto superior a los 9 grados Richter y un respectivo tsunami con potencial devastador. A pesar de este peligro, millones de chilenos habitan sin cuidado esta zona, desarrollando actividades económicas con escasa o nula preparación para una emergencia. Este panorama de actividad inmobiliaria irresponsable e insostenible en el largo plazo se replica en diversas zonas del país, en parte debido a que los intereses monetarios del empresariado inmobiliario prevalecen sobre los criterios de seguridad de la población.
La última dictadura creó un orden jurídico neoliberal que amarra de manos al Estado en materia de intervención económica y provisión de servicios como la vivienda, lo cual impide la planificación de la actividad inmobiliaria sostenible en el tiempo y humanamente segura. Es por esto que actualmente millones de chilenos tienen sus hogares, trabajos y empresas sobre auténticas bombas de tiempo que al estallar provocarán daños imprevisibles, pero definitivamente devastadores y sobre todo mortales. Haití experimentó el colapso de su estado, economía y sociedad producto del terremoto de 2010 en aquel país, y países sísmicos como Marruecos, Grecia, Turquía o Nepal no se recuperan aún de los eventos telúricos sufridos en años recientes. Por otro lado, Chile posee como casi ningún otro país la capacidad de ser resiliente frente a los terremotos, al igual que países como China y Japón. En los casos de China y Japón, la causa de su resiliencia no es solo el desarrollo tecnológico y económico necesario para financiar la construcción antisísmica, sino la existencia de un Estado fuerte, capaz de practicar formas de economía planificada, con la perspectiva de que sus pueblos puedan habitar de forma segura un mismo territorio por décadas e incluso siglos. Esto es una demostración de que la planificación no es un obstáculo para el desarrollo económico libre orientado por la iniciativa privada, sino por el contrario, una condición para que éste surja. De otro modo, ¿dónde van las empresas privadas a desarrollar su actividad si no es en un lugar seguro para la vida humana misma en primer lugar? De este hecho material se desprende el camino a seguir a la histórica lucha del pueblo chileno contra los terremotos y demás amenazas geológicas estructurales, que es el camino del desarrollo económico y la satisfacción de las necesidades básicas de la población a través de la iniciativa de un Estado fuerte, capaz de practicar la economía planificada sobre criterios técnicos científicos, bajo la perspectiva suprema de garantizar una vida segura y próspera para todos los chilenos durante generaciones. Este objetivo no se encuentra en un futuro ideal, sino que ya ha sido realizado en el pasado por nuestra sociedad en sus momentos de mayor precariedad. Chile, siendo uno de los países más pobres y subdesarrollados de América en el siglo XX, se propuso vivir sin el yugo de la naturaleza cruel y sentó las bases científicas, institucionales y culturales de la actual resiliencia sísmica. Antes de que la tierra nos someta nuevamente, las fuerzas productivas de la patria deben renovar su compromiso con esta tradición de excelencia que es el orgullo y la esperanza de un mejor porvenir para la vida en esta accidentada pero maravillosa tierra. Casi al medio de la provincia de Petorca, en la región de Valparaíso, al oriente de la Ligua, está Cabildo. No tenemos agua ni para tomar. Cualquier sequía. Hace más de 10 años que nosotros trabajamos en el campo, no tenemos agua para regar una planta. Vivíamos única y exclusivamente de la agricultura familiar campesina, en la cultivación de hortalizas, frutales, chacra en general, pero hoy en día no podemos cultivar nada porque no hay agua. Petorca, comuna rural en el centro de Chile, fue y sigue siendo el símbolo de uno de los problemas climáticos más amenazantes para la vida en la Tierra, la escasez hídrica. Las postales de suelos áridos en el otrora fértil Valle Central, huesos de ganado muerto de sed blanqueanos al sol y los camiones cisterna abasteciendo a miles de familias con mezquinas raciones de agua indignaron y aterrorizaron a millones de chilenos. Esta situación tuvo su origen en las décadas del 2010, cuando comenzó un descenso drástico en los niveles de precipitaciones de la zona central del país, pues los inviernos eran cada vez más calurosos y secos. Si bien este tipo de eventos no son raros, incluso tienen un muy largo historial de ocurrencia en el siglo XX, la sequía que inició en 2011 es recordada y temida por haberse prolongado por más de 10 años, un récord estremecedor que multiplica varias veces la duración de una sequía promedio y cuyos efectos sobre la economía y calidad de vida en los territorios más afectados fueron muy graves. Una de las lecciones de este evento, que sería bautizado como mega sequía, fue que la escasez de agua afecta de forma desigual a los chilenos, con efectos más devastadores sobre quienes menos recursos tienen, y esto es producto, al igual que otras injusticias actuales, del orden jurídico neoliberal forjado en la dictadura. En 1981, y ya aprobada la Constitución de 1980, se crea el Código de Aguas, que establece que el agua es un bien privado, del cual se puede hacer uso sin criterios de eficiencia o disponibilidad para el futuro.
De esta forma, los derechos sobre el agua quedaron concentrados en manos de la naciente nueva oligarquía, propietaria de grandes productoras agrícolas, empresas forestales y mineras. Si bien esta distribución del recurso vital sustentó el crecimiento económico y la ilusoria prosperidad neoliberal en las décadas siguientes, en cuanto el agua comenzó a escasear, se demostró que este régimen del agua privada es insostenible e incapaz de sobrevivir al cambio climático. A partir de este hecho es que la ciudadanía chilena comprendió que la sequía natural agravada por el cambio climático magnifica sus efectos debido a la desigualdad inherente del neoliberalismo. En el estallido social de 2019 y el posterior proceso constituyente para cambiar la Constitución de 1980, los chilenos demostraron su preocupación por un futuro con menos agua en medio de eventos climáticos extremos. Al menos en la primera propuesta de nueva Constitución se estipulaba el acceso al agua como un derecho humano y se creaban instituciones para regular su uso eficiente y sostenible. Como es bien sabido, esta propuesta fue rechazada y el panorama para el acceso seguro al agua para los chilenos siguió la incertidumbre, al menos hasta que un evento cambiaría esta perspectiva negativa, aunque fuera por muy poco tiempo. Bueno, y por primera vez en 16 años, Santiago registra un mes con lluvias normales. Las intensas precipitaciones en la capital durante julio totalizan 68.3 milímetros de agua caída, cifra que se acerca al récord absoluto de precipitaciones ocurrido hace 35 años. El invierno del año 2022 trajo consigo el aminoramiento de la megasequía que afligía la zona central del país desde la década de 2010. Aunque las precipitaciones se mantuvieron por debajo de los niveles normales previos a la sequía, fueron notablemente más abundantes y dieron un respiro a la afligida agricultura chilena y a las estresadas reservas hídricas que amenazaban con agotarse. Los ríos recuperaron su caudal, los glaciares se regeneraron, la cordillera lucía espléndidamente blanca otra vez y los valles durante años secos volvían a ser cubiertos por el verdor. Al parecer, la lluvia que el tiempo se llevó, al mismo tiempo la trajo de regreso y eso llenó de optimismo a millones de chilenos, sobre todo a los empresarios que ya se preparaban para rechazar una nueva constitución ambientalista. Pero cuando el agua antes escasa comenzó a entrar en los hogares, a inundar las calles y destruir carreteras y puentes, dejando atrás de sí un rastro de muerte y destrucción, la gente comprendió que los problemas estaban lejos de acabar. En efecto, los niveles de agua seguían siendo menores que antes de la sequía, pero la intensidad de la precipitación era inédita, de modo que en un solo día llovió lo que habría llovido en un año seco entero. El panorama se siguió repitiendo en los años posteriores y hay perspectivas de que se siga repitiendo en 2025 y más adelante. Las megasequías e inundaciones son dos caras de una misma moneda y pueden alternarse para hacernos difícil la vida de los chilenos si no aprendemos a ser resilientes. En un mundo globalizado podemos sacar lecciones muy importantes sobre cómo otros países y comunidades alrededor del mundo enfrentan el desafiante porvenir de un clima extremo. Los países escandinavos, por ejemplo, llevan años invirtiendo sus recursos a través de economías planificadas y cooperativas entre sectores privados y públicos para incrementar su resiliencia frente al derretimiento cada vez más drástico del Polo Norte. De esta forma pueden proyectar con confianza y seguridad su desarrollo demográfico y económico en contextos adversos y de paso demuestran que cuando los países utilizan su fuerza de trabajo y riqueza para el bien común, el futuro de la humanidad es mejor. Sin embargo, a la hora de estudiar ejemplos de resiliencia para la realidad chilena, no podemos perder de vista las experiencias autogestionadas. Frecuentes en territorios marginados por el Estado y el mercado y amenazados por desastres naturales, individuos organizados en comunidades horizontales y unidos por vínculos de solidaridad ponen su esfuerzo e ingenio en hacer más habitables sus espacios. En la Amazonía, campesinos e indígenas de diversos países han reaprendido a vivir en comunión con su entorno natural, resistiendo la actividad depredadora de las grandes empresas capitalistas. El mismo panorama se observa en territorios de África amenazados por la desertificación y en comunidades del Indo-Pacífico cuya existencia peligra por el aumento de los niveles del mar. Todas estas experiencias, desde el Estado y el mercado o desde los territorios organizados horizontalmente, son valiosas para Chile por cuanto es un país extremadamente diverso geográfica y demográficamente y los impactos del cambio climático no son iguales en todas sus regiones y las amenazas climáticas ameritan respuestas situadas en su contexto.
Para ello debemos superar la injusticia neoliberal que priva al pueblo chileno de sus recursos más vitales como el agua y recuperar al Estado como una herramienta al servicio de la transformación positiva de las condiciones materiales de las grandes mayorías. Con un orden jurídico virtuoso y los recursos puestos donde más se necesitan, Chile podrá volverse resiliente contra el cambio climático, así como ya lo es frente a los terremotos. Los devenires históricos han forjado para la patria chilena un territorio amplio y maravilloso, rico en diversidad y recursos, pero aprovechado de formas extremadamente desiguales que limitan la vida digna en el presente y la vida segura en el futuro. Actualmente siguen siendo unos pocos quienes, mediante la imposición de prácticas económicas mediocres e insostenibles, se enriquecen exponiendo a la mayoría de los chilenos a vivir en condiciones materiales frágiles y precarias. Desde quemar el país de todos hasta obligarnos a vivir junto a nuestras familias y vecinos sobre fallas geológicas, pasando por privarnos del derecho al agua, todo bajo la excusa del progreso y la libertad de unos pocos, son situaciones que como pueblo no podemos seguir tolerando, ni podemos esperar un nuevo estallido social u otro proceso constituyente para que este pasar de mediocridad, injusticia e inseguridad en el futuro sea reemplazado. Desde ya, independiente de la correlación de fuerzas, las fuerzas progresistas debemos hacer eco entre nuestros compatriotas de la importancia de poner atajo a todas las amenazas ambientales en Chile y cultivar el sano orgullo nacional de que nuestro país puede y sobre todo debe ser mejor que cualquier amenaza que nos imponga nuestras desfavorables condiciones materiales. Todo sea por hacer de Chile un país mejor, más justo, más habitable y sobre todo más resiliente frente al oscuro devenir en que la humanidad se sumerge. Todo sea por garantizar una tierra libre y rica a las generaciones que vendrán después de nosotros y que ese país que habiten sea efectivamente la copia feliz del Edén.